Los romanos, ¿en qué año? Esto, por si acaso, obviamente, no es que nosotros hayamos ido a preguntar a Pablo cuándo la escribió. ¿Ya? Esto también está sujeto a crítica. ¿Ya? También hay algunas personas que creen que se escribió antes, se escribió después. Pero esto es como lo que, por lo menos para nosotros, es como lo que sí, lo más aproximado a lo que podría haber sido. ¿Ya? Por ejemplo, Romanos. Sí. Pero por ejemplo, Romanos se sugiere que fue escrito aproximadamente en el año 55, o parte por ahí. No me voy a fijar en la segunda, ya solamente en la primera. Parte siendo escrito en el año 55, ¿ya? Después de Cristo. Corintios, eso, a ver, más participación. 53, ¿ya? Segunda Corintios, de nuevo, 55. Gálatas, en el 48. Y de ahí recién Efesios en el 60. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Ya, y llegamos hasta ahí que son de iglesia. ¿Ya? Si ustedes se fijan, allí empieza un poco la lógica de lo que por qué nosotros le decíamos el tema de los contextos. Mi esposa lo va a mostrar un poquito más, pero ¿cuál fue en teoría, según esto, cuál fue la primera carta escrita? Gálatas. ¿Ya? Por ende, nosotros por lógica podemos darnos cuenta que Pablo, ya después de haber redactado Gálatas, escribe Corintios. Por ende, hay información de los Gálatas o conceptos de los Gálatas que se repiten en los Corintios. Y de los Corintios después nos vamos a ¿se entiende? O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo aquí, mi hermano? El orden de los libros no necesariamente es, oh, mira, Pablo se convirtió al Señor y escribió Romano. No, ¿por qué? Porque nosotros nos podemos dar cuenta de que hay conceptos que están explicados de manera mucho más básica en Gálatas. O mucho más simple, mucho más resumida. Gálatas tiene 6 capítulos. ¿Ya? Y es una carta que está escrita en un tono y con una figura literaria específica. ¿Ya? Se ve mucha retórica, se ve mucha ironía incluso de Pablo al escribir. ¿Cierto? ¿No? Que es como, había unos trabajos que prácticamente, o algunos hermanos parece que me comentaron, que cuando empezaban a leer Gálatas decían, oye, pero es que es como si estuviera peleando. Claro, oye, qué brígido el hermano, te decía, era doctrina así antigua. ¿Por qué? Porque Gálatas estaba atacando un problema directo de una congregación que seguramente él había formado o había ayudado a formar. ¿Ya? Pero a medida que pasan los años, nos topamos con Romanos. Y cuando nosotros leemos Romanos es como, se los dije la otra vez, es como si, aunque no aparenta, es como si Pablo se hubiese sentado a la orilla de la playa, ¿cierto? Con una Coca-Colita con hielo, o con un mate, ¿ya? Y hubiese dicho, a ver, voy a escribir como el conglomerado de lo que sé hasta ahora. Y se puso a escribir. Y se hace 62, no me acuerdo si son 62, 68 preguntas que ayudan a un desarrollo del texto. ¿Ya? Pero es un texto ya desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene la base de Gálatas. ¿Y la intención era la misma que en Gálatas? ¿Era atacar un problema en específico? No. ¿Pablo era el pastor de Gálatas? O sea, ¿era el que formó, el que formó los romanos? No. ¿Y eso cómo lo sé? A través de la palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Entonces, la cronología, esto que están viendo aquí, es necesario más o menos comprenderlo porque nos ayuda a hacer exégesis. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Amén. Ya. Mi esposa continúa y después vamos con las preguntas. Voy a cerrar con el cronos de los libros y de ahí vamos a seguir con las preguntas. Avánzate con él. Ya. Bien, esta es la misma lógica de los libros, pero ahora justamente ordenados de manera cronológica. ¿Ya? Todos. ¿Ya? Fíjense que pusimos acá el primer libro de la información que nosotros tenemos. Fíjense en el desde, no lo ordené solo desde el des.